democracia y democracia liberal, lo mismo, no lo mismo, ¿dónde está ese punto de diferencia? Y además, en este caso también me propongo en esta mañana explicarles por qué sostengo yo que cuando las personas suelen hablar de democracia, en realidad están hablando de democracia liberal. Tal vez no han reparado realmente en ese hecho, pero veamos un poco por qué, ¿no? No todos, obviamente, pero sí quienes en este caso estén preocupados porque la consideran debilitada en este momento, ¿ya? Entonces, empecemos por ese punto, ¿no? Ahora, valores y principios de la democracia liberal, vamos a ver de qué se trata. Ahora, una presentación súper corta porque lo que quisiéramos en esta mañana es escuchar esas preguntas para ir aterrizando ahí. Disclaimer inicial en este sentido. Esta presentación estaba prevista originalmente, eso es lo que les mencionaba ayer, originalmente prevista para que la tengamos en una primera instancia, ya ayer en la tarde al inicio de la jornada. Entonces vamos a tratar, insisto, de conectar algunos de los puntos planteados ayer en la noche con esta experiencia. Entonces, ¿cuándo surge? A ver, analicemos un poquito de historia. ¿Qué es lo que conocemos ahí acerca de la forma en la que estas ideas empiezan a surgir y sobre todo los eventos históricos que estaban detrás de ellas? ¿Ya? Retrocedamos un poquito, unos cuantos siglos, un par de siglos nomás, hacia atrás para poder ver qué es lo que estaba surgiendo. Chicos, segunda mitad del milenio anterior nos trajo cambios significativos, cada vez en este momento más acelerados. Yo estuve muy atenta en este momento cuando Marielos, ¿dónde está Marielos? La perdimos aquí. Marielos. Marielos estaba hablando de acuerdos comerciales, porque efectivamente los acuerdos estuvieron en este caso concentrados tal vez en los últimos 50 años ya, Marielos, más o menos, ¿no? 40, 50 años podríamos nosotros decir, y la forma en la que se negociaron en los 90s no puede ser la forma en la que en este momento están siendo negociados, ya cada vez más acelerados y obviamente en este caso pues con relaciones comerciales entre países bastante más complejas. Entonces, eso por el lado de los acuerdos. Para nosotros en este caso es relevante tomar ese componente histórico para entender esos cambios que se fueron dando. Primero, siglo XVI, hablamos un poquito de ese punto, ¿no? Una transformación, en ese caso científica, en ese sentido. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? Veamos un poco ahí. Miren, otro disclaimer en este punto. Cuando se habla de política y sobre todo de ese entendimiento de cómo nosotros nos organizamos, ¿ya? Uno de esos puntos que es relevante mencionar es el impacto que tiene, por ejemplo, en este caso la religión. Política y religión no se hablan en la mesa. Bueno, resulta que para hablar de política necesariamente y para entenderla históricamente hay que hablar de religión, porque el gran cambio en este caso, en ese sentido, era el criterio que se estaba utilizando o las formas en las que nosotros tomábamos referentes, nosotros la humanidad, quiero decir, en ese sentido. ¿De dónde venía, digamos, esa fuente de sabiduría, de conocimiento, esa fuente que iba guiando en este caso esas formas de organización que teníamos? Principalmente de la religión. El gran cambio en este caso es el énfasis ya no en ese componente religioso de valores, sino en este caso por parte de la razón, ¿ya? Entonces, ese cambio de este punto de referencia, la religión, hacia la razón, es el que va dando forma nuevamente a esos puntos. ¿Esto qué siglo era? Pues siglo XVI. Entonces, ¿qué otra cosa sucede en el siglo XVI? Finales ya podríamos ir viendo el surgimiento del llamado Estado moderno, ¿ya? ¿Por qué necesitamos nosotros definitivamente pasar por vía Estado moderno para luego hablar de la forma de organización que tenemos en este instante? Para quienes estudiaron ciencias políticas, ya había Martina ahí, seguramente estos puntos ya los han abordado, pero como no hemos estudiado todos en este sentido,
sino que estamos aquí justamente para poder hacer un recorrido cortito, pero con esos puntos claves que nos permitan entender por qué llegamos a las democracias liberales hoy por hoy, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Otro tipo de cambios que ha habido en este caso. Estamos haciendo hoy sobresimplificaciones, chicos. Estos son siglos de historia, literalmente siglos de historia, pero vamos a ir rescatando en este caso algunos de esos puntos, ¿ya? Les decía entonces que predominancia de la razón como la forma, en este caso, que íbamos, o el referente que teníamos en este caso para poder organizarnos, ¿no? Otro punto también muy marcado. ¿Cuáles eran las formas de organización que tenían en el siglo XVI y XVII? Los escucho, porque... Monarquías. Monarquías, efectivamente. ¿Y cuál es la definición de una monarquía? Una sola persona que tome todas las decisiones, una sola persona, en este caso, en la que está concentrado el poder, efectivamente. Entonces, bueno, ¿al rey se le cuestiona o no se lo cuestiona? No se lo cuestiona. Entonces, ¿el rey responde con qué? Vamos al juzgado, ahí nos entendemos de igual a igual. No, se responde con horca, pues, chicos. Entonces significa que el rey es una única persona en la que están, en este caso, concentrados los poderes. Entonces, una serie de sucesos en los que no nos vamos a detener en ese instante hace que finalmente se cuestione ese tipo de organización y tenga que reemplazarse la única persona que en ese momento existía como autoridad con un esquema distinto. Entonces, ¿cuál es ese esquema que está ahí propuesto? Bueno, ahí es donde surge el Estado, ya después hablamos del Estado moderno. Entonces, ¿cuáles son esos componentes ahí? Chicos, si ustedes googlean mapas, ¿qué tipo de mapas puedo yo googlear? Mapa político. ¿Por qué no se llama mapa geográfico si lo que estamos viendo ahí es la distribución de territorios ahí? Digamos, son las divisiones, las líneas imaginarias que en este caso corresponden a esa división. Me van a cobrar eso. ¿Por qué? Bueno, bien, la mayoría de los límites geográficos en los que dividen las naciones son puestos en los gobiernos. Entonces, eso tiene diferentes, o sea, su plazo de tiempo no son los mismos que una natural. Entonces, por eso los mapas políticos no representan el mapa físico, tienen diferencia. Sí, por ahí vamos, definitivamente vamos ahí, pero yo devuelvo un poco la pregunta. ¿Son mapas políticos? ¿Responden a los gobiernos o a los estados? ¡Pum! Primera necesidad de definición en este caso. Corresponden a los estados, pero ya vamos a definirlo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué necesitábamos? Recuerden el contexto que les estábamos dando, ¿no? Cambio de la referencia que yo tomaba, en este caso, para poder entenderme en el relacionamiento, digamos, en sociedad, vamos a dejarlo hasta ahí. Y luego, en ese sentido, también entender que esa forma de organización que antes había, basada en monarquías, ¿Ecuador tuvo o no tuvo monarquía? Nuestros países en América Latina tuvieron virreinatos. Éramos virreinatos. Éramos virreinatos, ya. Me alegra que se estén activando porque significa entonces que la monarquía también fue una forma de organización para nosotros, ¿ya? Listo, entonces, pero recojamos un poco porque ya desperdigué mucho. Sí, bueno, sí, efectivamente, era una metrópolis y nosotros, en este caso, pues sus colonias, podríamos decir. Entonces, pero hasta ahí estábamos viendo, ¿no? Entonces pasamos de tener referencia principalmente en nuestras formas de organizaciones con la religión a la razón. Y luego pasamos de tener monarquías a otro esquema en el que el poder no estuviera concentrado en una única persona. Entonces ahí empezamos a reparar en que había que definir de qué manera nos organizábamos. Ya. Entonces ahí hice un paréntesis con respecto a los llamados mapas políticos. Entonces ya lo voy a contextualizar en ese sentido. ¿Por qué era necesario en este caso unas nuevas formas de organización? Porque todo ese movimiento que hubo en ese instante nos dejó con otro tipo de organización, con otra forma, con otro esquema, con otras modalidades, digamos. Entonces,
Ahí empieza, en este caso, una serie de confrontación, confrontación, sí, definitivamente una confrontación que nos obligó a reestructurar y a ir revisando por siglos las formas en las que nos íbamos organizando. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Cuál es la primera institución que surge para poner un freno a ese poder concentrado en una única persona? Los parlamentos, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que hacían en los parlamentos? Bueno, le empezaban a dar en este caso un criterio para que el trato no sea tan arbitrario, ¿ya? Les empezaban a dar un poco de orden, digamos, hasta dónde podía decidir, hasta dónde necesitaba en este caso interacción entre el monarca y el parlamento y sobre qué temas se discutía en ese punto, ¿ya? Entonces, todas estas nuevas formas de organización y todo lo que iba surgiendo en estos siglos nos llevó al Estado moderno. Ahora, ¿cuáles son los componentes de ese Estado? Si estamos hablando de mapas políticos, bueno, estamos hablando necesariamente de territorio. Ese es uno de los elementos del Estado, el territorio, ¿ya? Entonces, ese es el que nos indica a dónde comienza un Estado y a dónde comienza, o sea, dónde termina uno y empieza el otro. Entonces, esas divisiones allí fueron respuesta, en este caso, nuevamente, a esa necesidad de organizarnos. ¿Cuál es el otro elemento, en este caso, con relación al Estado? La población. ¿Sería un Estado si no tuviera población ahí adentro? No, definitivamente se necesita población para que sea un Estado. ¿Pueden las personas tener un Estado como líquido? Ahí, no, necesitan en este caso tener también un territorio, un espacio físico donde puedan en este caso relacionarse. Y el último de los elementos en ese sentido es el gobierno. Yo sé que estos son puntos que muchos han revisado, pero ahí, chicos, es donde tenemos que amparar primero esas definiciones. Estado y gobierno no son lo mismo. Gobierno siempre está contenido en el concepto de Estado. Primera idea, porque hay una parte, chicos, en democracia liberal que corresponde al Estado y otra que está un poco más relacionada al gobierno. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir graficando estas ideas aquí en ese sentido. Entonces, ya hemos abordado en este momento siglo XVII. El siglo completo nos hemos abordado en unos cuantos minutos. Vamos un poco al momento en el que surge, en este caso, el liberalismo, ¿ya? Aquí puede haber muchísimo debate, ¿ya? Hay distintas escuelas, aproximación por autores, y seguramente encontrarán también siglos antes, en este caso, planteamientos similares, ya dependiendo de la escuela que estén siguiendo. Pero vamos, en este caso, a anclar el nacimiento de esta parte, la parte liberal, en el siglo XVII. ¿A razón de qué? A razón de que si yo lo que estoy observando es que una sola persona tenga el poder no favorece, porque es demasiado concentrar en una sola persona. Entonces encuentro una forma de organizarlo, de manera que se dé esa división entre esos esas tres grandes áreas que había que empezar a administrar. Primero, ¿quién hace las leyes? Esta es una institución que había surgido incluso antes de estos siglos, ¿no? Entonces, primero habría que preguntarse quién hace las leyes, quién o quiénes hacen las leyes. Luego, ¿quién iba a administrar aquello que decían estas leyes? Un ejecutivo, ¿no? Y finalmente, alguien que tenía que servir de guardián para verificar qué es lo que se estaba haciendo, tanto, o sea, generando en materia de leyes y además, en este caso, también ejecutando. De ahí es de donde viene, nuevamente, estamos en sobresimplificaciones en este momento para poder hablar de valores y principios en este caso. Surgen esos primeros planteamientos con respecto a la forma en la que debíamos organizarnos. Okay. Entonces, la forma de organización que teníamos ya empezaba en ese momento a tener esos tres componentes del Estado, que habíamos dicho eran o son territorio, la población y finalmente, en este caso, una forma de organización que se llama gobierno, ¿ya? Pero resulta que esas formas de organización también necesitaban límites. Entonces,
¿Qué es lo que debía limitar en este caso esa relación del individuo con el Estado, esa relación del individuo con la forma de organización o gobierno? Las leyes y las constituciones. Estudiantes de Derecho, ¿dónde están? ¿Es la Constitución una ley? ¿Sí o no? Sí, esta es una discusión riquísima en la que podríamos quedarnos todo el día, pero vamos a tomar unos elementos en este caso. La Constitución no es ley, la Constitución es marco, ¿ya? Es marco. ¿Ya? La ley prescribe qué hacer. ¿Cuáles son esos comportamientos que tienen que existir en este caso? Así es, esa es la definición de la ley. Manda, prohíbe o permite. Digamos, ahí tenemos unos elementos en ese sentido. Entonces, verán que estamos haciendo el recorrido en estos términos, ¿no? En los términos en los que nosotros vamos entendiendo que hubo un cambio, circunstancias nos obligaron o nos permitieron, dependiendo de cómo lo veamos, una nueva forma de organización. A esa forma de organización había que empezar a darle elementos, porque de otra forma terminaríamos en una situación similar a la que nos representaba la monarquía, ¿ya? La monarquía sin límites. Una monarquía, en este caso, que podría decidir sobre la vida de cualquiera sin algún otro elemento ahí que lo contenga. Entonces, ¿por qué surgen en este caso tanto la Constitución por un lado como las leyes? Para poder poner límites. Límites. Es decir, no permitir que sobrepasen determinado punto. ¿Cuál era ese punto? Bueno, los derechos. Ahora, derechos es una palabra que aquí está remarcada, ¿la ven? ¿Por qué está remarcada? Porque no todo lo que hoy llamamos derecho es realmente un derecho, ¿ya? Entonces, no vamos a alcanzar a esas definiciones más amplias, pero está basada en este caso en la necesidad de que ese relacionamiento y nueva forma de organizarnos y relacionarnos tuviera en ese sentido esos límites un poco más claros. Por si acaso, chicos, hasta este día se discute, ¿ya? Y se va a seguir discutiendo. ¿Por qué? Porque van cambiando las sociedades, van cambiando las circunstancias y por lo tanto tienen que revisarse en este caso. Entonces, ha tomado siglos en este sentido llegar a este punto al que hoy ustedes conocen y viven. Pero en el camino hemos tenido, en este caso, oportunidad de ir viendo que esta forma de estructurar a alguien que haga las leyes, a alguien más que las ejecute y un tercero que vele por el cumplimiento en este caso, es decir, dividido ese poder en al menos 3 partes, nos ha tomado siglos llegar hasta ese punto. Pero ¿de dónde surge ahí? Quienes ya han estudiado en este momento el surgimiento del liberalismo, el surgimiento en general de las ideas de libertad, conocerán en este caso que tiene distintas fuentes. Ya, a pesar de que nosotros hemos enmarcado, o puntualizado en este momento, que está mucho más anclado en las formas de organización, en los límites, en poner freno al ejercicio, en este caso, del poder. En realidad surge con muchos otros elementos, es decir, toma elementos de dónde. Toma elementos de la historia, de la forma en la que en este caso se estaban dando esos distintos relacionamientos. También toma elementos filosóficos. ¿Qué significa o en qué podemos nosotros anclar esos elementos filosóficos? ¿Qué es la filosofía? Teoría del pensamiento. Es pensar, sentarse a pensar sobre cómo pensamos, chicos. La definición más pedestre sobre la filosofía es pensar sobre pensar, ¿ya? Entonces, toma elementos allí de la filosofía, toma elementos también antropológicos. ¿Qué es la antropología? Exactamente, también toma elementos en este caso de eso que se llama la forma en la que nosotros no solamente pensamos, sino también en la forma en la que reaccionamos, actuamos, nuestros incentivos, la forma en la que
se da en este caso la naturaleza de la persona, del ser. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde más toma elementos ahí para empezar a dar forma a este nuevo esquema de organización? Toma también innecesariamente elementos, en este caso económicos, sin duda, ¿no? Hicieron un ejercicio sumamente interesante hace un momento de las ventajas del libre intercambio de bienes y cómo podían llegar a resultados mucho más atractivos si se les permitía intercambiar, en este caso, libremente, ¿no? Entonces, toma elementos también de allí. Finalmente, ahora sí vamos a hablar un poco de esos valores. Si yo hablo en este caso de liberalismo, surge con qué ideas ancladas ahí. Propiedad privada. Surge con qué otras ideas en el camino. Relacionado. Propiedad privada y en este caso también libre mercado, vamos a mezclarlos ahí en el componente económico. Los filosóficos, ¿cuáles serían en este caso? La libertad del individuo. Sí, definitivamente, reconocer ahí la libertad del individuo. Había yo sostenido en la lámina previa. Pues mi propia libertad también. Así es, porque cuando yo no reduzco esto, esta forma de organización que hoy llamamos democracia liberal, y que es la que en este caso nos demarca tanto la forma que toma el Estado como la forma que toma el gobierno, lo que estoy buscando en este caso es no cerrarla solo a ese entendimiento de la parte económica, que es lo importante en ese sentido, sino que nosotros conozcamos que detrás de esto, el fin último es realmente la realización del individuo. El desarrollo de la plena personalidad, del proyecto de vida de cada uno. Por eso es que es perfectamente, en este caso, compatible mantener estos principios que todavía no hemos nombrado todos, pero ya lo vamos a hacer, con esas nuevas realidades que estamos nosotros teniendo en este instante. Ya vamos a entenderlo en este instante. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? ¿Qué otros valores están allí relacionados con el liberalismo? Habíamos dicho que el libre mercado, definitivamente propiedad privada. Habíamos dicho también, enmarcado en este tema de las constituciones y las leyes, un concepto de Estado de Derecho, es decir, estamos regidos por lo que acordamos que son nuestras reglas del juego, nuestro marco para actuar. ¿Qué más está incluido en este caso? Estados limitados. Los límites, que también ya los habíamos mencionado parcialmente, pero que en este instante les vamos a seguir dando forma, digamos, en ese sentido, porque al ceder nosotros, relacionarnos en formatos de Estado, cedemos una parte de esa libertad, ¿no? El Estado, además, otra forma de verlo en ese sentido, es reconocer allí, definición de Max Weber, el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Esta parte es interesante aquí. Chicos, cuando hablamos de política, no, ya dicho yo, ya sigamos sosteniendo ese punto ahí, no podemos nosotros desentendernos del entendimiento de algunos elementos de la religión y tampoco podemos desentendernos de la violencia. Todos estos temas están ahí relacionados. Pero bueno, habíamos dicho en este caso ahí, nos faltan un par de elementos para seguir entendiendo cuál fue ese planteamiento en este caso original. Cuando hablamos de propiedad privada también estamos hablando, por ejemplo, de respeto a los contratos, ¿no? Esos son elementos ahí relacionados de manera muy estrecha. ¿Qué otro punto estamos viendo en este caso? Esas formas de organización en formato de Estado, con un territorio, con una población y con una forma de gobierno, ¿son o no son iguales para todos los países, para todos los sistemas económicos y políticos que hoy llamamos países? ¿Son los mismos? ¿Tenemos nosotros el mismo tipo de Estado y de gobierno que, por ejemplo, Perú? Son distintos, ¿no? Ok, y si me voy un poquito más lejos, ¿son los mismos que India, por ejemplo? Son distintas formas, ¿no? Ahorita arbitrariamente podría mencionar un par de países adicionales, pero
regresemos un poco a esto que estábamos sosteniendo ahí. Estos valores que hemos ido en este caso definiendo muy parcialmente todavía, ¿a qué responden? Responden al reconocimiento de la libertad del individuo, esa capacidad de procurarse, ¿qué? Un proyecto de vida, chicos. Su propio bienestar. Su propio bienestar. La forma en la que nosotros queramos expresarlo dependerá del enfoque que le estemos dando, pero a la final es el respeto y reconocimiento a esa libertad, a esa capacidad de cada uno en ese sentido. Por eso es que toma elementos, en este caso, antropológicos, históricos, filosóficos, económicos, etc. ¿Ya? Entonces, pues estaba regresando acá. Ahora, ¿qué son entonces las democracias liberales? Las democracias liberales son el esquema en el que hemos convenido que nos organizamos a través de un Estado con esos elementos y que para poder organizarnos ya al interior de esos Estados acudimos a las reglas democráticas, que son definidas, como lo hacíamos ayer, el formato de toma de decisiones por mayorías. ¿Ya? Ojo, que los dos puntos, Estado y gobierno, no son lo mismo, pero se retroalimentan entre sí. Esas democracias liberales ahí, la forma en la que en este caso están previstas, fueron diseñadas para contener el abuso de poder de una sola persona que concentraba, y ahora nos responden también a lo mismo o no. Nos sirven hoy por hoy para tratar de contener el abuso o el interés en este caso de que una sola persona acumule todo el poder. ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que sí? Nos sirven las democracias liberales. Todo este esquema que hemos descrito hasta hoy, forma de organización que cuenta con una forma de Estado y una forma de gobierno para tratar de contener a alguien que quiera acumular en sí mismo todo el poder, genera dudas. No, yo sí totalmente doy mi apoyo, y más que todo mucha gente piensa que al hablar de democracia hablamos de la entrada de un presidente, solamente vemos la entrada, pero también la democracia tiene participación de la salida de una persona. Por ejemplo, podría citar el ejemplo de la muerte cruzada, que fue una salida, no entramos a un presidente, salió por tema, ¿no? Entonces, yo diría que sí, porque así como hay la voluntad y la fuerza para poder hacer que una autoridad lo sea una autoridad, también la democracia nos permite ir en contra de esa autoridad. Por eso yo diría que sí, sí contra el rigor. ¿Quiénes dicen que no? Pero comprendo la duda, porque yo planteé en este momento la pregunta de manera que justamente nos lleve a esta parte de la discusión. Fueron diseñados para contener y han ido ajustándose más o menos en los mismos parámetros para cada vez que en la historia nos hemos topado con el interés de alguien de acumular para sí todo el poder. Ahora puedo decirles que en algunos casos nos ha funcionado muy bien y en otros lamentablemente no. Pero veamos por qué, ¿ya? Veamos un poco por qué en ese punto. Antes de eso, porque esto ya sería la forma en la que estamos en este momento, ¿no? Siglo XXI. ¿Qué pasó en la mitad? Nos saltamos 2 siglos completos. 19 y 20. Ya, tenemos 5 minutos, pero vamos a concluir. Gracias. ¿La revolución industrial? Revolución industrial es un punto. La revolución tecnológica. También varios ejercicios de revolución industrial, porque vamos, según los entendidos, aquí o acá.
Entonces ha habido más cambios. Lo que no ha habido todavía, chicos, lo que no ha habido todavía es, en este caso, un reemplazo razonable para la forma de organización que en algún momento nos sirvió para contener que una sola persona acumule todo el poder y por tanto, dirija los destinos de todos nosotros, ¿ya? Pero siempre ha habido por cada generación interesados en hacerlo. Siempre ha habido. Siglo XIX, siglo XX. El punto está en recordar por qué le sirvió a los buenos ciudadanos del siglo XVII y por qué todavía nos puede servir a nosotros. Porque el propósito es el mismo. Es exactamente el mismo. Tratar de contener a quien quiera acumular para sí todo el poder y eventualmente con eso dirigir también el destino de los que estén ahí alrededor. ¿Ya? Entonces, si eso sigue pasando hoy por hoy, tanto sigue pasando, chicos, que les genera dudas responder si sí o si no. Entonces, si fue diseñado para ese propósito y sigue esto pasando, entonces, ¿cómo puedo verlo? Voy a tomarme 5 minutitos porque esta parte, una vez que ya hemos abordado un poco este punto histórico, ya podemos verla ahí. Ayer estábamos hablando de quienes quieren minar, quienes quieren entrar a atacar o a cuestionar las democracias liberales, ¿ya? Entonces voy a permitirme hacer, basada en este caso, en el libro de Fukuyama, ya les voy a dar el nombre completo ahí, que hay al menos 4 grupos en este caso, ¿ya? El primero de ellos, o los 2 primeros en este caso, están basados, mejor dicho, en una oposición a esta organización de Estado o gobierno llamada democracia liberal, porque están o por temas ideológicos en contra o sencillamente porque no les responde a sus propósitos, ¿ya? Y si nosotros estamos hablando en este momento de que todavía hay quienes quieren capturar el poder exclusivamente para sí, para uno solo, para un grupo muy pequeñito, yo voy a hacer este planteamiento en estos 2 grandes grupos. Primero, los populistas de derecha. No voy a lanzar a dar los nombres aquí, pero creo que los conocemos y cada uno verá en este caso a cuál etiqueta con populismos de derecha, ¿ya? Está, por supuesto, también la izquierda progresista, por distintas razones, pero terminan en el mismo bando, ¿ah? Terminan como una oposición a este planteamiento que evita que uno solo concentre todo el poder. Ahora, ¿ellos son los únicos que se oponen? No. Identifico al menos 2 grupos más, chicos. Uno de esos grupos son los jóvenes o cualquier otro grupo, en este caso, que esté movido por las causas. Miren que estamos haciendo sobresimplificación. Aquí no estoy haciendo un señalamiento, estoy haciendo, en este caso, un planteamiento. No estoy levantando el dedo para acusar a alguien. Estoy tratando de entender, porque todos estos grupos que están aquí tienen algún cuestionamiento a esa forma de organización de Estado, gobierno, que hoy llamamos democracia liberal, ¿ya? ¿Cuál es ese tercer grupo y por qué está movido? Bueno, voy a hacer nuevamente esa simplificación y ahí veo temas ambientales, temas verdes, para los que las soluciones de mercado tal vez en ese sentido no les responden, en este caso. Tal vez algo de diversidades o algunos de otros temas. También una palabra importante es desigualdad, ¿ah? Digamos, los desencantados, en este caso, que es el nombre que le da Fukuyama, no están movidos en ese sentido por los cimientos que hemos descrito y que han tomado siglos para llegar a este punto, sino por esos resultados que a veces no ven. Es otro tipo, en este caso, de cuestionamiento. Y finalmente un grupo que ahí le he puesto de la manera más arbitraria, no sabe, no contesta. ¿Por qué, chicos?
porque en ese último grupo estoy tratando, en este caso, de referir a quienes están por distintas razones por fuera de estos debates, ¿ya? Y no por desinterés, sino porque hay un segmento de la población que está sobreviviendo. Difícil realmente, en este caso, hablar de las bondades de esta forma de organización de Estado y Gobierno si están sobreviviendo. Pero eso no los excluye de los resultados en este caso. Entonces, voy cerrando con este punto. Vamos a tener nuestro espacio de preguntas y estaré a las órdenes en los espacios que vamos a compartir, solamente con dos ideas de resumen en este caso. Nos ha tomado siglos llegar a esta forma de organización que distribuye el poder y nos ha servido para tratar de contener a quienes han intentado arbitrariamente capturar para sí el poder total, ¿ya? Y si funcionó siglos atrás por este mismo planteamiento, ahora también podría ser. Solo necesitamos identificar en este caso quiénes se oponen y por qué, y no meter a todos en el mismo saco, porque podría ser en ese sentido que estén opuestos por distintas razones, ¿ya? No descalifico a quienes no vean, en este caso, en las democracias liberales, en la forma de organización que nos ha tomado siglos asumir, solo por el hecho de no compartir. Hay abundante espacio aquí para discutir sobre esos temas. La última. El gran peligro en la región, chicos, no solamente en la región, ese es el problema, es que nosotros estemos migrando de estos formatos de democracia liberal a una democracia iliberal. ¿Qué hace la IA? Niega. Entonces, en esta parte, en la parte de liberal, nosotros anclábamos durante toda la conversación que hemos tenido en esta mañana la parte propiamente del Estado, ¿no? Esa distribución que habíamos dicho que tenía el poder al menos en 3 partes. Y en la parte de democracia, la forma de gobierno, esos mecanismos de decisión que efectivamente también nos ha tomado siglos irles dando forma, que sexenios, que cada 4 años, que participación de un grupo cada vez más grande, que representación a través de colegios electorales, que administraciones por estados, administraciones por ciudades, la forma que nosotros querramos irle dando, ¿ya? Porque nuestros esquemas no se parecen necesariamente a los de los países vecinos, pero buscan, y por eso es que podemos etiquetarlos, el mismo objetivo: contener a quien quiera alzarse con el poder en una sola persona. ¿Ok? Nuevamente, ese es el último punto en ese sentido. El gran riesgo es que nos quedemos, y por eso es que mi llamado es a que no usemos solamente la expresión democracia, si es que no queremos hablar solo de democracia, sino de democracia liberal. Que la llamemos por su nombre completo, porque podría ser que eventualmente sí nos quedemos solo con la parte de democracia. Es decir, con elecciones que parezca, en las que parezca que estamos decidiendo, pero en realidad ya no estamos decidiendo nada. Solamente sean en este caso una pantalla para que ese que tiene el objetivo de alzarse con todo el poder lo logre. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, actualmente se habla mucho de los principios y los valores de la democracia liberal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifiesta, cómo se ponen a prueba estos valores de la democracia liberal, como por ejemplo la protección de derechos humanos, la división de poderes, en un contexto global, donde realmente surgen tendencias autoritarias y populistas? Estoy a punto de pedirte prestado esto. ¿Cómo se Ya te lo manifiestan devuelvo. estos valores? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se ponen a prueba? ¿Cómo se ponen a prueba? Permanentemente están a prueba. A ver, es más,
es deseable que sean cuestionados, porque surgieron en una época con cierto propósito. Nos reunimos aquí para sostener que sigue existiendo el mismo propósito de parte de un alguien y por lo tanto nosotros podemos defendernos a través de esta forma de organización con los mismos elementos, ¿ya? Pero el cuestionamiento es necesario. ¿Por qué? Porque vamos cambiando de época, pues. No somos iguales a los ciudadanos o a los habitantes de siglos pasados. Entonces, es más, ni siquiera somos iguales a los del siglo anterior, a los que cerraron el milenio anterior. Entonces, si nosotros nos entendemos con estos componentes antropológicos, filosóficos, históricos, y nadie ha surgido con una propuesta que respete todos estos criterios que hemos mencionado, pero resulte en alguna medida más adecuada, más adaptada, mejor, entonces todavía debemos ir apostando por la que conocemos y tenemos, ¿ya? Yo creo que tu pregunta, por favor corrígeme, iba un poco orientada a cómo, o sea, si ya identificamos en este instante que sigue habiendo gente intentando capturar el poder para una sola persona o un grupo muy pequeñito, ¿cómo nos defendemos? Creo que terminamos ahorita solamente planteando que los que lo atacan no siempre lo atacan por debilitar. A veces lo atacan tratando de que responda a los retos de hoy, a la situación que tenemos hoy en día, ¿ya? Sea desigualdad, sea inseguridad, sea yasuní, o del otro lado, en este caso del planeta, porque nosotros tenemos problemas migratorios, pero tal vez en otras instancias los tienen mucho más marcados, ¿ya? Europa, por ejemplo, ahorita tiene un tremendo problema. Aprovecho ahí para hacer esta mención en ese sentido. ¿Han visto ustedes ese rechazo tan agresivo a los turistas en ciertas ciudades específicamente de Europa? Barcelona, en mi caso. Los catalanes otra vez. ¿Lo han visto? Sí. ¿Puede el esquema de democracia liberal responder a ese reto? Podría. Podría, porque efectivamente es una forma de organización en este caso que nos permite ir tomando decisiones de acuerdo a lo que vamos viendo, pues, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí a nuestro alrededor? Y analizar con qué elementos cuento en ese caso, ¿ya? O sea, estoy tratando de irme a un ejemplo, en este caso, plenamente vigente y que podría parecer desconectado con ese propósito, pero que tal vez estas formas de organización y toma de decisiones todavía podemos seguirlas exprimiendo en ese sentido y seguir en este caso analizando y proponiendo sobre estos temas, ¿no? En la noche volvimos a hablar algo de instituciones y de cómo las instituciones fuertes pueden ayudarnos en este caso para fortalecer también la democracia, ¿no? El esquema llamado democracia liberal. Pero yo afirmé hace un momento que tenemos un problema serio de democracias iliberales, ¿ya? En la que parezca que esa división de poderes o del poder en tres funciones es cada vez más accesoria y la estemos disfrazando con solo el componente de democracia dado por las elecciones, incluso transparentes, pero que ya no representen en este caso esa forma de organización para contener el poder, ¿ya? Entonces, pero es bastante curioso ahí, en el caso específico de Ecuador, nosotros tuvimos un proyecto político agresivo en muchísimos sentidos, pero voy a hablar de una agresión en particular que se llama Constitución del 2008, ¿ya? Por suerte, este país tenía una institución en particular que nos defendió del avance de ese proyecto político que apuntaba en este caso a un esquema de democracia iliberal. Esa institución se llama dolarización. No permitió que avanzara aún más. ¿Por qué? Porque para ciertas prácticas que tienen en este caso, quienes están buscando acaparar el poder para una sola persona,
necesitaba apalancarse también en cierta política monetaria para dar resultados que le permitieran alzarse con solo el poder en una sola persona o en un grupo pequeño de personas. Pero no podemos descuidarlos, porque efectivamente la Constitución sigue vigente y además restringe justamente los mecanismos que por siglos nos habían amparado, en este caso, a los ciudadanos contra el poder y el abuso del mismo, ¿ya? Entonces, ahora que nosotros tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, yo quiero preguntarles si han escuchado a algún presidenciable hablar sobre reforma constitucional. Con la honestidad del caso, a mí me preocupa mucho que no sea. Y peor, porque mi previsión en este caso es que no lo está haciendo, no porque no sepa que urge una revisión en ese sentido, sino porque no le acompaña en este momento por fines electorales, no políticos, electorales, ¿ya? Entonces, por ahí podría haber en este caso una preocupación en ese sentido. Y que estemos nuevamente ahí, poniendo solo la mirada en lo urgente y descuidando esa parte que de hecho es bastante importante, ¿no? Natalie, en las últimas décadas en la región hemos visto una transición de modelos democráticos liberales a modelos democráticos liberales superficiales o iliberales, como lo mencionaste. Por ejemplo, hay elecciones donde no se respetan los resultados. Mi pregunta es, ¿qué herramientas pueden implementar los gobiernos democráticos para proteger este estilo de gobierno y sobre todo reducir el descontento de sectores movidos por causas, que son uno de los sectores que mencionaste que pueden generar problemas en cuanto a la continuidad de un estilo democrático liberal? Mira, yo he querido poner el énfasis en esta mañana en diferenciar el tipo de cuestionamiento que pueden hacer los medios, ¿ya? ¿Por qué? Porque creo que un error muy grande que hemos podido en este caso cometer, ¿ya? Ha sido desestimar las causas, desestimar una legítima preocupación sobre estas causas, anularla de plano, vetar a... ¿Cómo se llama esta niña? La pequeñita ambientalista, Greta Thunberg. Vetarla, si no la quiero ni ver, ya. Pertenece a una generación y ahorita creo que debe estar por la edad de ustedes, ¿no? Más o menos contemporánea con ustedes. Miren, desestimarlo por completo sería un error, porque en ese caso yo estaría primero anulando, así poniendo una X sobre todo, sobre tal vez toda una generación. Y no me permitiría en este caso entender de dónde viene esa motivación. No puedo encontrar en todos los que cuestionen el modelo de democracia liberal, no puedo identificarlos como enemigos. A anular, a eliminar, a desestimar. Tengo que darme una oportunidad de entender de dónde viene ese cuestionamiento, ¿no? Sobre todo porque el riesgo es muy alto. Significa entonces que si esa causa gana suficiente espacio, yo que entiendo en este caso el riesgo de perder nuestros modelos de democracias liberales, podría ser una voz cada vez más débil y eventualmente esa otra parte ganar el terreno, ¿no? Ganar espacio. Otra forma de error en ese sentido podría ser sencillamente anular. Hace 10 años yo hubiera estado también en el grupo de personas que decían, mira, el problema es la pobreza, no la desigualdad. Porque la desigualdad es un problema solamente para los envidiosos. Una sobresimplificación, o sea, es errado. Tal vez es hasta soberbio. Es entender de dónde viene su cuestionamiento, y si el cuestionamiento viene para debilitar en realidad
o sea, los cimientos, digamos, de la democracia liberal, o viene porque sencillamente cree que no le ha podido responder a los retos de hoy, ¿ya? Y entender también en dónde actúa, hasta dónde puede avanzar y qué otros temas en este caso pues tendrían que ser resueltos por otros mecanismos perfectamente válidos en materia de organización de política. Entonces, un poco esa idea, y yo creo que desestimar en este caso esos cuestionamientos podría llevarnos lamentablemente, ojalá no a un punto de no retorno en el que primero perdamos la parte liberal de las democracias liberales, la parte de la justicia, Estado de Derecho, nuestras constituciones, esas formas de organización, propiedad privada, mercado, y eventualmente perdamos también la parte de democracia, porque una reposa en la otra, pero el Estado es anterior al gobierno, ¿ya? Cuidado, o sea, podría haber ahí en este caso pues, un riesgo muy alto que a esta generación y a la que yo pertenezco nos compete discutir en esto. Hola, buen día. Muchísimas gracias por la ponencia presentada. Mi pregunta va enfocada hacia una problemática que vive nuestro país y mucho más en la actualidad, la polarización política, y que se ha vuelto en una situación extrema en que en la actualidad nuestro país se encuentra dividido por corrientes de ideologías de que un correísmo ligado a un fanatismo y asimismo un fanatismo hacia la presidencia actual que ataca hacia una democracia liberal. Y siempre se ha hablado del papel fundamental que jugamos los jóvenes en estas situaciones, se habla de que los jóvenes ponemos presidente, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el desafío que enfrentamos los jóvenes frente a esa situación que debemos erradicar? Desafío frente a la polarización política, el debate, lo que están haciendo precisamente en este instante. Y darse la oportunidad, es que lo voy a seguir reiterando porque estoy genuinamente convencida en que entender los distintos tipos, las razones distintas y los distintos grupos que cuestionan en este momento nuestros modelos de democracias liberales nos puede dar exactamente la clave para saber cómo dirigirnos a cada uno de esos grupos. Esa polarización política la podemos nosotros diagnosticar de muchísimas formas. Podríamos nosotros decir sencillamente que obedece un poco a ese entorno de incertidumbre permanente que tenemos en el país, lo que hace bastante complicado en este caso proyectarnos, organizarnos, planificar lo más básico, literalmente en ese instante lo más básico, pues no estamos hablando hasta los cortes de luz en ese sentido. Entonces, por ahí podría haber un entendimiento en este caso, lo que nos lleva entonces a apuntar en este caso tal vez a políticas públicas de largo, poner un poco el énfasis en ese sentido. Otra posible respuesta para esa polarización es entender que a veces, no siempre, pero a veces podemos estar preocupados exactamente por el mismo tema, la seguridad, por ejemplo, en este momento, y coincidir incluso en parte del diagnóstico. En lo que no coincidimos es en el mecanismo de solución. Y eso pasa con muchísimos temas, ¿ya? Otro punto en este caso, y es mi recomendación siempre en ese punto, es perder un poco también a veces el hilo de lo que está pasando en el área en la que se toman las decisiones. Yo sé que no necesariamente queremos estar como todo el tiempo atrás de lo que esté pasando ahí, donde se toman las decisiones en la asamblea, allí con cada bendito acuerdo ministerial o con cada nueva ley, pero perder un poco ese hilo también nos puede a nosotros arriesgar a colaborar a esa polarización, si es que no se escucha un poco también esa parte del debate ciudadano. O sea, ahí yo devuelvo la pregunta más bien y digo, ¿esa polarización es solo de los representantes políticos o es de acá? Es con nosotros también. Yo creo que es con nosotros. Creo que es con nosotros. Y tú señalabas hace un momento este nivel que parece ya de fanatismo, ¿no? Cualquiera que diga, mira, no me ha parecido tan bien lo que ha hecho Daniel.
¿Por qué? Porque ya vivimos hace un cuarto de hora una muerte política, una muerte cruzada. Entonces puede ser por ahí que todo lo que se movió a propósito de ese tema me preocupe, me asuste, y nuevamente esa polarización venga por esa incertidumbre que vive el país todo el tiempo. Pero claro, ¿eso cómo se trata? Tal vez con políticas de largo plazo, tal vez apuntando para ese efecto, no, fortaleciendo los partidos, fortaleciendo el proceso democrático, fortaleciendo la participación, que suena como un proyecto muy grande, pero que sí se puede hacer desde pequeñas instancias.